Bueno, entonces, básicamente esta noche vamos a hablar acerca de un tema que es bien importante en lo que es las normas internacionales de información financiera y es lo que tiene que ver con los criterios de reconocimiento y de medición. Estos son, digamos que, una de las bases o de los pilares en los que descansan todas las normas internacionales de información financiera. Es decir, es de lo más importante que hay. ¿Listo? La sesión está programada para ser desarrollada de la siguiente manera. Vamos a tocar 4 tópicos. El primero de ello, vamos a hablar acerca del principio de reconocimiento, hablaremos acerca del principio de medición, hablaremos de la jerarquía del valor razonable y por último, veremos esto a través de un caso práctico. ¿Listo? Eh, Posiblemente hoy no lo alcancemos a culminar porque es un tema bastante amplio, pero digamos que el propósito es finalizar todo esto con la aplicación en ese caso práctico. Entonces, digamos que hablando específicamente ya acerca de lo que es el principio de reconocimiento, es importante mencionar que ese reconocimiento básicamente hace referencia a ese proceso de incorporación de esos elementos a los estados financieros. ¿Qué elementos? Una compra, una venta, una inversión, todo eso, eso es básicamente un proceso y básicamente es un elemento que luego va a ir a parar a los estados financieros. Entonces, básicamente, el reconocimiento en los estados financieros primarios, es decir, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio o el estado de flujos de efectivo, no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. Es decir, esto es una mala práctica que se venía realizando, gracias a Dios, pues ya digamos que muchos colegas se han dado cuenta del error que estaban cometiendo y era que básicamente se limitaban a simplemente en las notas a los estados financieros hacer una nota que explicara el tipo de reconocimiento que se estaba haciendo de esa transacción. Y eso no es lo que dice la norma. La norma dice usted tiene que aplicar ese principio de reconocimiento, pero directamente al momento de reconocer, valga la redundancia, reconocer esa transacción que está haciendo en ese momento la organización. Ahora, ese reconocimiento de los elementos, exige el cumplimiento de una serie de características cualitativas fundamentales que, superados, garantizan que me van a garantizar a mí como contador o como gerente la relevancia y la fidelidad de la información que se está presentando y que obviamente, porque es que yo como contador, a mí me interesa determinar qué tipo de transacción se está haciendo, ¿sí? Pero ese criterio que yo estoy utilizando para reconocer esa transacción se va a ver reflejado después en los estados financieros. Por eso es importante este momento de reconocimiento que es el que nos va a permitir identificar ese tipo de transacción dentro de la organización, ¿sí? Y frente a eso, pues hay que tener varias cosas muy presentes. La primera es el modelo de negocio, ¿sí? Es muy diferente yo comprar un edificio, si soy qué sé yo, una empresa industrial, a que yo compre un edificio si yo soy un agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque ese edificio que estoy comprando como una empresa industrial posiblemente va a ir a parar a propiedad, planta y equipo, o en el peor de los casos, o no en el peor de los casos, sino otra alternativa sería que fuera a parar como propiedad de inversión. ¿Ok? Eso si yo fuera una empresa industrial. Pero si soy una empresa inmobiliaria, un agente inmobiliario, pues posiblemente ese bien inmueble que acabo de adquirir no va a parar a propiedad, planta y equipo, sino que va a ser parte de mis inventarios. ¿Ok? Entonces, mire que el modelo de negocio afecta ese principio de reconocimiento de una transacción dentro de la operación contable en la organización.
¿Listo? Ahora, ese principio de reconocimiento, digamos que la recomendación y las buenas prácticas eh, que se deben, digamos que interiorizar entre todos los implicados con la contabilidad, es básicamente tener bien claro los conceptos y requerimientos que dan las NIF para cada una de esas partidas que se quieren presentar o que se quieren representar dentro de los estados financieros. ¿Ok? Por ejemplo, aquí a nivel de reconocimiento, tenemos, y esto básicamente, cuando uno necesita acudir básicamente a identificar transacciones al interior de una organización, pues básicamente los contadores en primera instancia acuden al marco conceptual. Ese marco conceptual tuvo un cambio en el 2018, se implementó en Colombia en el 2019. Y ese marco conceptual es el que a hoy está vigente. Y ese marco conceptual contiene todas las definiciones de todos esos elementos que vamos a utilizar en nuestro día a día en la contabilidad. ¿Listo? Es importante también, digamos que contemplar que el marco conceptual pues da todas las definiciones, pero las normas internacionales se nutren de ese marco conceptual y se complementan. ¿Ok? En ese orden de ideas, el marco conceptual nos da la definición de lo que es un activo. ¿Para qué? Para poder, con base en esa definición, identificar si esa compra que estamos haciendo va a parar como un activo de la organización. ¿Ok? Entonces, ¿qué define ese marco conceptual desde el punto de vista de lo que es la definición de un activo? Dice que activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Esa es la definición de activo, ¿ok? Un recurso controlado por la entidad. Mire que no dice que sea de propiedad de la organización, dice que sea controlado, ¿ok? No necesariamente es un recurso que le pertenece a la organización, porque es que anteriormente se tenía eh, esa percepción. Ah, como usted lo compró, eso es un activo, ¿sí? Y no necesariamente pasa eso. ¿Por qué? Por ejemplo, un concesionario de carros. Un concesionario de carros no es que compre los carros, él hace un pacto con, con el fabricante de vehículos y le dice, oiga, mire, yo tengo una vitrina, o sea, el concesionario, yo tengo una vitrina que está ubicada, qué sé yo, en Bogotá, en la autopista norte con 134. Le dice, y eso es buen punto, ahí podemos vender todos los vehículos que usted quiera, y yo simplemente, usted me los da y por toda venta que yo haga, yo me gano el 20%, ¿sí? Y yo no le cobro arriendo, no le cobro nada, sino simplemente ese, esa, ese beneficio que usted me va a dar, con eso cubro todo. Entonces, básicamente ahí, aunque los carros no son de del concesionario, esos carros, como el concesionario está asumiendo los riesgos de tener el carro ahí. ¿Por qué asumiendo los riesgos? Porque puede que haya un incendio y se quemen los carros, puede que haya un asalto y se roben los carros, ¿sí? Ese riesgo él lo está asumiendo, pero él está mitigando ese riesgo. Compra alarmas, paga vigilancia, tiene un sistema contra incendios, todo eso son ítems que está incurriendo el dueño del concesionario, no el dueño de los vehículos, sino el dueño del concesionario. ¿Para qué? Para tener una vitrina con todas las garantías para que ese fabricante de vehículos le deje los carros, él los muestre, los enseñe, los venda y recoja la utilidad pactada con el fabricante de vehículos. ¿Ok? Y ahí el que lo está controlando es ese concesionario. ¿Ok? Entonces, desde esa óptica hay que tener en cuenta lo que es ese activo. Pero no es lo único. Definiciones es lo que tiene el marco conceptual. Y lo mismo pasa con pasivo. Da la definición correcta de lo que es un pasivo y dice que es una obligación presente, es decir, una obligación que hoy en día tenemos de una entidad surgida de sucesos pasados. Entonces, yo tengo un crédito, todavía hoy tengo esa deuda. ¿Por qué? Porque la adquirí hace 2 años, pero todavía la estoy pagando.
Entonces, surgió de eventos pasados. ¿Por qué surgió de eventos pasados? Porque tenía que cubrir una obligación, porque quería realizar un ensanchamiento eh, en las instalaciones físicas, porque necesitaba comprar un inventario, la razón que fuera, surgió de un suceso pasado al vencimiento de la cual, y para poder cancelar esa obligación, yo como entidad espero desprenderme de unos recursos que incorporan unos beneficios económicos. Es decir, me va a doler sacar esa platica para poderle pagar esa obligación, pero es un compromiso que yo tengo para con ese cliente, pagarle esa obligación. Puede ser un banco, puede ser un tercero, puede ser un accionista, en fin. ¿Listo? Pero entonces, eso es un pasivo. Esa obligación que yo tengo hoy, fruto de unos eventos del pasado, y al vencimiento de esa obligación, ¿yo qué tengo que hacer? Desprenderme de una serie de recursos monetarios, es decir, meterme la mano al bolsillo, sacar esa platica con la que yo pensaba de pronto comprar más inventario, me acordé y dije, uy, no, no puedo hacer eso, tengo que pagar la cuota del crédito, entonces saque esa platica, llévela, me desprendo de esos recursos para empezar a abonar a esa obligación y terminarla de pagar en el plazo pactado. También habla de lo mismo, da la definición exacta de lo que son los ingresos. Y por ingresos, el marco conceptual define que son unos incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, ya sea como entradas o incrementos de valor en los activos o como decrementos en las obligaciones. Y el cuarto habla acerca de lo que es el gasto, ¿sí? Son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa a manera de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos. Entonces, mire que estos son simplemente cuatro definiciones que saqué del marco conceptual para poderle mostrar cómo esas definiciones ya están, usted no tiene que como contador ponerse a inventar, ponerse a estimar cuál sería la definición correcta. No, la definición ya está y está dentro del marco conceptual. Haga uso de ese marco conceptual simplemente para tener perfectamente claro cuáles son las definiciones y con base en eso, de lo primero que uno tiene que hacer cuando hace el proceso de convergencia al estándar internacional es empezar a crear las políticas contables. Y dentro de esas políticas contables usted va a tener que determinar cuáles van a ser los criterios de reconocimiento, cuáles los criterios de medición y con eso construye la política contable. Entonces mire que arrancamos de lo más pequeño y vamos construyendo algo más grande. Arrancamos dando la definición del reconocimiento de una transacción. Luego que ya sé qué es esa, cuál es qué tipo de transacción es esa, si eso es un activo, si es un pasivo, si es un ingreso, si es un gasto, pues ya yo lo que hago después de haberlo identificado es medirlo, ¿sí? Y para medirlo, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero para medirlo yo básicamente lo que tengo que determinar es cuál va a ser el valor correcto por el cual yo voy a contabilizar esa transacción en la contabilidad de la empresa. ¿Listo? Ya con eso digamos que yo ya estoy construyendo mis políticas contables. Y con las políticas contables es que yo ya puedo básicamente empezar a jugar con todo el tipo de transacción que se me va a presentar en el día a día en la organización. Que hay ventas, que hay créditos, que hay financiación, que hay compra de cartera, que yo entonces tengo que vender la cartera, todo ese tipo de cosas que se dan, eso va a estar soportado dentro de unas políticas contables, que la política contable básicamente es ese mapa de ruta que me muestra cuál va a ser el camino que yo debo tomar desde la contabilidad para hacer un registro contable. ¿Listo? Digamos que aquí dentro de este principio de reconocimiento, y esto es más como como un tip, y es que se debe analizar cada partida que está en la organización. Y usted me dirá, uy, pero es que nosotros a diario hacemos 14.000 partidas. Ok, sí, pero digamos que las 14.000 no las va a tener que analizar. Usted ya sabe gracias a su experiencia, gracias a que tienen unas políticas contables claras, gracias a que todos han hecho el debido ejercicio para poderse documentar y tener la experticia necesaria para poder hacer ese tipo de registros, pues usted ya, digamos que tiene
esa habilidad y ya lo puede registrar y lo identifica rápidamente, hace el reconocimiento de manera muy rápida y dice, ah, si eso es una compra de un activo, ok, llévenlo a propiedad, planta y equipo, listo. Ya entonces el auxiliar dice, ah, bueno, entonces voy y lo registro esta factura como propiedad, planta y equipo y listo, no hay problema, ¿sí? Pero entonces básicamente aquí lo que se debe hacer es analizar cada partida de forma individual y esa partida verificarla que cumpla con varios aspectos. El primero de esos aspectos es que las partidas deben tener la posibilidad de generar bien una entrada o una salida de beneficios económicos a la entidad. Y en segunda instancia, que las partidas deben tener un valor, pero ese valor debe ser medido con fiabilidad. No es que yo diga, ay, hijo de madre, esto, ¿cuánto costará? Póngale ahí 15.000 pesos, o como hace uno de pronto, eh, como persona natural. Usted dice, bueno, voy a vender el carro. Ah, bueno, ¿y en cuánto lo vende? No, deme 40 millones. Uy, pero si eso en la revista Motor vale 30. No, man, lo que pasa es que mire el carro como lo tengo, ¿sí? Lo tengo bien polichadito, mire que le cambié las llantas, mire que es que además este carro lo tengo yo hace, me lo dejó mi papá. Ese carro lo quiero muchísimo, tiene un valor sentimental impresionante, por eso vale 10 millones más que lo que vale la revista Motor. Cero. Eso a nivel de transacciones económicas de entidades, eso no se hace. Debe existir un valor que sea medido con fiabilidad. Y es ahí en donde entra, y lo vamos a ver más adelante, entra dentro del tema de las NIF, todo el tema del valor razonable, que básicamente es el valor del mercado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos, que las partidas deben tener la posibilidad de generar una entrada o una salida de beneficios económicos y que las partidas deben tener un valor medido con fiabilidad, es ahí en donde las NIF, con su enfoque de aplicar el criterio profesional, lo que hace con eso es invitarnos a hacer incorporación de las partidas que trabajamos o que manejamos diariamente en la contabilidad, solo cuando se cumplen con las definiciones que trae el marco conceptual y se cumplen esos dos criterios complementarios. ¿Ok? Entonces, no se trata, digamos que no es que estemos proponiendo hacer lo que más le conviene a la empresa, no, o lo que al contador más le conviene o lo que los administradores creen que es lo que quieren que sea. No, eso no, de eso no se trata. Y digamos que en ese sentido, la norma no debe tomarse ni debe prestarse para ambigüedades. La norma debe ser muy clara y muy fácil de entender. Por eso es que el juicio profesional que se invita a aplicar, debe estar, ese juicio debe estar en armonía con qué, con el marco conceptual y las definiciones ahí son claras. Las partidas que no cumplan con esas definiciones dadas, pues digamos que no podrán ser reconocidas en los estados financieros. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ahí sí habría el espacio para que se presenten esas ambigüedades e interpretaciones que por lo general tienden a ser muy amañadas y que algunos quieren darle a los elementos de los estados financieros. Entonces, eso no se debe hacer. Y digamos que para que se reconozca y se represente como cada uno de esos elementos en los estados financieros, esas partidas deben tener la posibilidad de generar o bien sea una entrada o bien sea una salida de beneficios económicos. ¿A quién? A la empresa, a la organización. Además, obviamente, de tener un valor que haya sido medido con fiabilidad. Entonces, veamos la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y medición. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el paso 1. El paso 1 me dice que lo primero que yo debo hacer ante una transacción en la organización es identificar el contrato con el cliente. Bueno, ¿a qué se debe eso? Y recuerde que no necesariamente tiene que haber un contrato firmado y autenticado con la reconocimiento de firma, no, nada de eso. Básicamente un contrato puede ser verbal y un contrato es un acuerdo mínimo entre dos personas. Entonces, lo que yo primero debo hacer es identificar ese contrato con el cliente. ¿Cuál es el contrato que hay de por medio? Yo estoy comprando algo, ¿cómo se lo voy a pagar? ¿Sí? ¿Cuál es el precio que le voy a pagar?
y él también me va a decir, ok, yo le estoy vendiendo algo a este cliente, él me lo va a pagar de la siguiente manera y yo le debo entregar tanta cantidad de material, ¿ok? Eso es lo primero que debemos hacer, identificar ese tipo de contrato. Es una compra, es una venta, es un alquiler, es una inversión, lo que sea. Luego de que yo ya he identificado ese contrato con el cliente, doy el paso al paso número 2, que es identificar las obligaciones separadas del contrato. ¿A qué me estoy comprometiendo yo? Como yo estoy haciendo una compra, entonces yo me estoy comprometiendo a pagarle a 30 días el 20% de la obligación, a 60 días el 30% de la obligación y a 90 días el 50% de la transacción. ¿Listo? Entonces ahí estoy identificando las obligaciones separadas del contrato. Esos dos primeros pasos, esto es lo que se denomina reconocimiento de esas transacciones, ¿ok? Pero luego de eso hay que entrar a determinar el precio de esa transacción, ¿sí? Ese es el paso 3. El paso 4 es distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. Y el paso 5 es contabilizar los ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones. Es decir, todos estos tres pasos que hay acá, el paso 3, 4 y 5, hacen referencia a la medición, ¿ok? ¿Por qué a la medición? Porque aquí yo ya hice el reconocimiento del tipo de transacción que se está presentando en la organización. Si estoy haciendo una venta, ¿ok? Esa venta, ¿en cuánto estoy vendiendo los elementos? Entonces yo ya hice el reconocimiento y ahora paso a hacer la medición. Es que sí, la venta, es que imagínense que como con la guerra de Rusia y Ucrania y con el tema de la inflación y el trancón que hubo por allá en el canal del Suez y la crisis de los contenedores, entonces todo eso junto hizo que el precio se subiera. Entonces usted lo estaba comprando a 2.000, hoy me toca vendérselo a 7.500. Miércoles, pero ¿cómo así? Sí, esas son las condiciones. Ese es el valor, no le puedo disminuir el precio. Si quiere usted cotice en otro lado, los precios son muy similares y pues ya usted tomará la decisión. Entonces yo ya le determiné el precio a ese comprador. 7.500 por unidad. Luego yo debo distribuir ese precio de la transacción entre las obligaciones del contrato y luego, ya que he hecho esos dos pasos, ahí sí paso a contabilizar esos ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es como el flujo del proceso que se sigue al interior de reconocer una transacción dentro de una organización. Pero, ¿cuáles son los requisitos para llevar a cabo un buen reconocimiento? Pues básicamente son los siguientes. Ahí se me fue. Entonces, los requisitos para el reconocimiento son, digamos que ese reconocimiento requiere tres requisitos. El primero es el cumplimiento de la definición. El segundo, que sean probables los flujos de efectivo asociados a ese elemento. Y el tercero, que el elemento se pueda medir con fiabilidad. ¿Ok? Entonces, ese primer requisito, el cumplimiento de la definición, ese cumplimiento de la definición, básicamente lo que hace es que busca que los elementos cumplan con la definición. ¿Para qué? Para poder ser reconocidos. Básicamente, el cumplimiento de la definición, ¿qué hace? Ese cumplimiento de la definición le da un estatus o le confiere una relevancia a la información. ¿Y por qué le da esa relevancia a la información? Porque los elementos tienen capacidad, ¿para qué? Para influir en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Y nótese esa palabrita que acabo de pronunciar, la estimación. Y aquí vamos a hablar mucho de lo que es la estimación, de lo que es el criterio del contador, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se presentan muchas de esas situaciones en donde desde el área contable hay que tener presente ese tipo de conceptos. Hay que mirar hasta dónde es viable ese tipo de situaciones y cómo las vamos a manejar e interpretar al interior de las organizaciones. Entonces, eh, decíamos que el cumplimiento de la definición le imprime relevancia a la información. ¿Por qué? Porque los elementos tienen la capacidad para influir en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Ahora bien,
Esta condición no es suficiente, ¿sí? Es necesario que la información supere un doble análisis que está relacionado con la relevancia y con la fiabilidad. ¿Por qué hay que surtir ese doble análisis? Porque es que yo en la estimación me puedo equivocar, ¿sí? Yo puedo cometer un error estimando. ¿Qué es una estimación? Yo puedo salir y decir, uy, mi chica, se viene un palo de agua. No sé qué es un palo de agua, pues a uno entiende que es un aguacero, pero un palo de agua, pues, ¿por qué si los palos son de madera? Pero no, aquí decimos un palo de agua, va a llover durísimo. Ay, hijo de madre, ¿y usted por qué piensa que va a llover duro? No, yo ya me conozco. Aquí en Bogotá el viento es muy frío y cuando es así de frío es porque va a caer un aguacero y además, y usted mira para arriba, pero no, pero está despejado. Le dice, le aseguro que al mediodía se viene ese palo de agua. Eso es una estimación, ¿sí? ¿Con base en qué usted está haciendo la estimación? Con base en su experiencia, ¿sí? Usted está utilizando como criterio para hacer esa estimación su experiencia, los años que lleva viviendo en Bogotá, eh, el hecho de identificar ese viento frío, ¿sí? El hecho de ver algunas condiciones, ya le permiten a usted tener un criterio para estimar cuál va a ser el clima 3, 4, 5 horas más adelante, ¿ok? ¿Qué pasa? Que eso se puede equivocar, ¿sí? Nada garantiza, no hay un estudio confiable detrás de ese criterio que usted está utilizando para poder determinar que dentro de 2, 3, 4, 5 horas va a venirse ese palo de agua que usted está diciendo. No hay ningún estudio científico que lo demuestre, ¿sí? Entonces, esa estimación es válida, es una estimación, pero no tiene un respaldo eh, que avale la credibilidad de esa estimación. Entonces yo puedo salir, hay alguien que dice, se unta el dedo con saliva y lo pone al aire y dice, ay, uy, hoy va a ser un calor. Entonces, pues ese es el criterio de él, esa es la estimación que él está haciendo, ¿sí? Lo que pasa es que para mí el mojarse el dedo con saliva y ponerlo al aire, eso no me indica nada, ¿sí? Eso pudo haberle funcionado por allá a los piratas y en esa época en donde el clima era más o menos estable y usted podía confiar en eso. Hoy en día eso no pasa, ¿sí? Hoy en día usted tiene que mirar la dirección del viento, la velocidad del viento, mirar en qué áreas están las lluvias, será que está pasando un tornado o un huracán cerca y eso hace que se descuadre el clima. Todo ese tipo de situaciones hay que contemplarlas para poder realizar una buena estimación del clima. ¿Ok? Entonces, mire que cuando usted estima algo, a pesar de que lo haga con un buen criterio, con una buena dosis de experiencia, pues si no hay un estudio que lo respalde esa estimación, pierde valor, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa en las empresas. A usted le pueden decir, estime los flujos futuros de efectivo que vamos a recibir con este crédito. Usted dice, ah, bueno, le vamos a dar un crédito a un empleado de la empresa. Ese empleado, ah, no, el man lleva mucho tiempo acá en la empresa, es muy juicioso, eh, tiene su familia, es una persona muy organizada. Pues sí, esas son características cualitativas de la persona, ¿sí? Pero eso no me garantiza que él me vaya a cubrir o me vaya a pagar ese crédito. Entonces, yo voy a tener que garantizar esos flujos de efectivo futuros de ese préstamo y por lo general, ¿qué es lo que hago? Lo respaldo con un pagaré para garantizar que en caso que él me incumpla, así yo sepa que él es buena paga, que es buen padre de familia, que es buen hijo, que todo eso, yo me blindo frente a eso con un pagaré para evitar situaciones a futuro que resulten ser mucho más incómodas, ¿ok? Entonces, eso tiene las estimaciones. Y en contabilidad hay estimaciones por doquier, ¿sí? El problema es saberlas documentar y justificar en caso de una visita de la DIAN o en caso de una sustentación ante alguna entidad, en un litigio, en un pleito, ese tipo de cosas. Hay que tener estudios que realmente justifiquen eso. ¿En dónde se presentan muchas estimaciones? En las depreciaciones. ¿Sí? Cuando usted va a depreciar, usted dice, ah, no, ese equipo, no, no es que usted lo haga a ojo, si diga, ese equipo lo voy a depreciar a 3 años. Uy, ¿por qué a 3 años si la norma dice que a 10? No, porque es que le voy a dar palo. Le voy a dar palo es que lo va a tener prendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, o darle palo es que lo van a utilizar fuertemente durante una jornada laboral.
¿sí? Hay que mirar las características del fabricante. ¿Cuánto recomienda él? ¿Será que es bueno que esté conectado todos los días a la energía? ¿Será que hay que apagarlo? Todo ese tipo de cosas van a afectar el tema para yo poder tomar una decisión de cómo voy a depreciar ese bien, ¿sí? Ahora, yo puedo decir, mire, tengo dos servidores. Este es un ejemplo clásico. Tengo dos servidores. Un servidor tiene las mismas características, me costaron lo mismo, los compré al tiempo, todo igual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que uno lo voy a usar para la base de datos de la empresa y el otro lo voy a usar como para un repositorio para guardar los documentos, para que todos los documentos queden digitalizados y yo los pueda consultar en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, pueda ver la hoja de vida de mis empleados, eh, pueda ver los soportes de nómina, todo eso que lo pueda yo tener ahí digitalizado. Entonces, ¿qué pasa? Que el servidor de la base de datos, ese va a estar prendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, va a estar eso, trabaje. Ahí va a estar siendo consultado, van a estarlo poniendo a prueba, va a haber picos en donde ese servidor va a tener que rendir al máximo, etcétera, etcétera. Y el otro es un servidor que solamente lo utilizan 5 personas en la empresa, solamente lo hacen en una jornada laboral, el máximo pico son 20 transacciones en el día, etcétera, etcétera. Entonces, mire que son dos equipos de una usabilidad totalmente diferente. A pesar de que tienen las mismas características, costaron lo mismo y los tenemos en la misma empresa, son dos equipos que debido a su uso, yo los voy a depreciar diferente. El de la base de datos yo puedo decir, no, lo voy a depreciar a 3 años, ¿sí? Y el otro lo voy a depreciar a 5 años. Pero entonces usted debe tener un estudio que le sustente esa estimación que acabo de hacer. Y dice, ah, sí, mire, lo voy a depreciar a 3 años. ¿Por qué? Porque es un equipo que va a estar prendido todo el tiempo. Es un equipo que tiene unos usuarios concurrentes, es decir, usuarios al tiempo que están dando clic en una transacción, y tenemos 2000 usuarios concurrentes. Miércoles, claro, eso significa mucho tráfico. Además, están consultando ahí compras, ventas, las facturas, lo que le reportamos a la DIAN vía facturación electrónica, vía nómina electrónica. Esa base de datos está en completo funcionamiento, se le está dando mucha usabilidad. Y para eso es ese motor de base de datos. Solo que yo estoy estimando y debido a a las recomendaciones que me da el fabricante, me dice, si usted lo va a tener prendido los 7 días de la semana, las 24 horas del día, pues ese equipo es conveniente que le empiece a hacer cambios por ahí a los 3 años. O a los 2 años ya hay que hacerle un mantenimiento, ya hay que cambiarle algunas piezas. Entonces ya usted, ese tipo de recomendaciones por parte del fabricante le van a cambiar su concepto de estimación, ¿sí? Entonces usted ya no lo va a depreciar a 5 años, sino que va a decir, ese equipo a los 3 años me toca cambiarlo. ¿Por qué? Porque ese equipo es un riesgo si un equipo tan sensible como una base de datos se me cae o se me bloquea o el equipo se me daña, ¿sí? ¿Yo qué hago? Fácilmente la empresa se queda sin operación mínimo de 3 a 5 días. Mientras yo compro otro servidor, mientras me lo traen, mientras lo instalo, mientras le monto el backup, todo ese tipo de cosas, fácilmente se pierde una semana. ¿Cuánto le vale una semana de inactividad a la empresa? Cientos de millones de pesos, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos que usted tiene que contemplar y que hacen parte de esa estimación en donde usted va a decir, ah, sí, ese equipo lo debo cambiar cada 3 años. Además, en temas de tecnología, los aparatos evolucionan muy rápido, ¿sí? Entonces, ese servidor que usted hoy tiene, posiblemente en 3 años le van a salir con un servidor que todo es en discos de estado sólido, que son más rápidos, la memoria RAM hace y deshace y es mucho más equilibrada, todo ese tipo de cosas, cambios tecnológicos que hay. Entonces, usted ya con base en eso dice, no, ese equipo me toca cambiarlo ya
En 3 años, ¿por qué? Porque posiblemente va a salir uno muchísimo mejor, más pequeño, consume menos energía, es más eficiente, no sé qué, si sé más. Y todo eso hace parte de ese criterio que usted está utilizando para estimar que la vida útil de ese servidor de la base de datos va a ser de 3 años, mientras que el del repositorio va a ser de 5 años. ¿Ok? Entonces, nótese eso. Ahora, eso debe estar muy bien documentado. Porque el día que le vaya a llegar la Diana a visitarlo, le va a decir, Chiqui, ¿y usted dónde me está sacando que ese servidor me lo va a depreciar a 3 años? Si la norma dice que a 5 años, dice, no, yo lo voy a depreciar por esto y le saca las condiciones. Dice, mire, hicimos un estudio. Este equipo tiene 2.000 usuarios concurrentes por segundo, tiene tantas transacciones, tiene tantos terabytes de información, está conectado a Internet 100% del tiempo, todo ese tipo de cosas. Y ya el auditor tributario dice, se queda mirando y dice, ah, ok, pero, le dice de una vez, pero mucho cuidado. Yo como la DIAN, no le voy a permitir que me deprecie ese equipo a 3 años. Usted me lo tiene que depreciar a 5 años. Dice, ah, bueno, no hay problema. Eso es lo que la parte tributaria me ordena. Ok, yo lo hago. Por eso es que cuando se hace el cierre contable, tenemos que hacer una conciliación fiscal cuando vamos a hacer la declaración de renta. ¿Por qué? Porque yo no me puedo llevar tan olímpicamente las cifras que tengo en mis estados financieros directamente a la declaración de renta, porque hay unas condiciones que de parte de la autoridad tributaria me dice, muy chévere lo de las NIF, los felicito porque implementaron ese estándar internacional, que es muy interesante, no sé qué, si sé más, pero a mí me siguen liquidando la declaración de renta bajo estos parámetros. Entonces, yo no le voy a reconocer sino el 30% de gastos que no estén soportados con factura electrónica. Y entonces ese otro porcentaje, ¿qué hago? ¿Lo pierdo? ¿No lo puedo declarar? Entonces usted no lo va a poder deducir, ¿sí? Y entonces cuando usted no deduce algo, la utilidad fiscal se le incrementa. Y como usted va a pagar renta es con base en la utilidad fiscal, ¿sí? No en la utilidad la utilidad que le arrojan los estados financieros al final del periodo. No, esa utilidad es para los socios, ¿sí? Para el fisco nacional usted tiene que hacer esa conciliación y por lo general esa conciliación fiscal arroja una utilidad más alta que la utilidad contable. Por eso es que hablamos en contabilidad de una tasa efectiva de tributación y una tasa nominal de tributación. La tasa nominal de tributación es la tasa que nos da la norma. Nos dice, ah, usted esta vez le aplica el 35%. Ah, bueno, usted liquida, sobre esa utilidad liquida el 35% y ese es el impuesto que va a pagar. Esa es la tasa nominal. Pero la tasa efectiva de tributación es calcular, usted hace la conciliación fiscal y eso le da una utilidad fiscal, que por lo general es muchísimo más alta que la utilidad contable. ¿Por qué? Porque usted hubo muchos costos y gastos que no pudo deducir, ¿sí? Todo el pago de multas y de sanciones que usted incurrió, esas no se las reconoce y no se las deduce la parte tributaria. Entonces, esos son gastos que usted incurrió en la empresa, pero que la parte tributaria no se los reconoce. Por ende, la utilidad es mucho más alta. Entonces, ¿qué pasa? Que con base en esa utilidad usted aplica el 35% y le da, por ejemplo, en la utilidad contable me dio 1.000 millones, ¿sí? Y a eso le aplico el 35%. Pero en la utilidad fiscal no me dio 1.000 millones, sino me dio 3.000 millones. Y a eso le aplica el 35%. Entonces, el 35% de 1.000 millones son 350 millones. El 35% de 3.000 millones son casi 1.000 millones. ¿M? Entonces, mire la diferencia. Ahora, ¿cómo calculo yo la tasa efectiva de tributación? Yo tomo esos 1.000 millones, que fue lo que pagué realmente por impuesto de la renta, y lo divido entre la utilidad contable. Y 1.000 millones entre 1.000 millones, eso me da uno, es decir, yo pagué el 100% de impuesto de renta cuando yo lo que realmente tenía que pagar era el 35%. Pero como tengo que hacer esa conciliación fiscal no me permite deducir muchos costos y gastos y es ahí en donde mi utilidad tributaria se me dispara. ¿Ok?
Ese es un gran problema que tenemos hoy en día y eso es lo que más le está costando a los empresarios, sobre todo a los micro y a las pymes, ¿ok? Esas son las que están llevando hoy en día toda la carga tributaria. Las grandes empresas, ¿cuál es el problema? Hoy están llorando que porque ay, nos van a quitar los beneficios tributarios. Toda la vida los han tenido. Y ahora que se necesita que empiecen a pagar más, ahora sí dicen no, entonces nos vamos. Que ese es el problema. Entonces, hoy en día, estas empresas, como ya están avisados de que les van a quitar esos beneficios tributarios, entonces ahora sí están, ay, no, mire que esa reforma tributaria está mal, eso no debería ser así, nos van a afectar, vamos a tener que despedir gente. Pues sí, eso puede llegar a pasar, ese es un escenario posible, pero es que esas empresas apenas están aportando más o menos un 10% del empleo en el país. El 90% del empleo lo generan las micro y las pymes, ¿sí? Eso es lo que no cuentan, ¿sí? Entonces, y si tienen, mire que tienen una tarifa nominal del 35%, pero su tasa efectiva de tributación, ¿sabe cuánto es? Más o menos del 15 al 18%. ¿Por qué? Porque tienen toda una gran gama de beneficios que les permite reducir el pago de su impuesto de renta. Entonces, eso no es justo, eso no es bueno y no es sano en una economía que solamente las grandes empresas se beneficien y las micro y las pymes, que son las que generan el verdadero empleo en Colombia, sean las que más tengan que tributar. ¿Ok? Perdón que me haya salido del tema y me haya metido tanto en la parte tributaria, pero pues digamos que son componentes que vale la pena contemplar. Entonces estamos hablando aquí de este reconocimiento, que el reconocimiento requiere tres requisitos. El primer requisito es el cumplimiento de la definición. Sucede que para el reconocimiento, digamos, el primer requisito para el reconocimiento es que los elementos cumplan con la definición para poder ser reconocidos. Es decir, el cumplimiento de la definición que hace confiere una relevancia a la información. ¿Por qué le confiere esa relevancia? Porque los elementos tienen capacidad para influir en la estimación de flujos de efectivo futuros. Ahora, esa condición no es suficiente. Es bien importante y es necesario que la información supere un doble análisis relacionado con la relevancia y con la fiabilidad. El segundo requisito del que se habla es que los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea los flujos de efectivo que se van a derivar está controlada en unos niveles aceptables por el usuario, de manera que la consideración de esos flujos de efectivo sea relevante. Y el tercer requisito eh, dice ahí que el elemento se pueda medir con fiabilidad. Digamos que debe ser posible obtener una medida de ese elemento. Y la medición no tiene por qué ser exacta, ¿sí? La incertidumbre forma parte del proceso de formulación de estados financieros, pero el hecho de tener un grado de incertidumbre es que cada vez usted disminuya ese grado de incertidumbre, no que lo amplíe, ¿sí? Porque si en lugar de estar disminuyendo, está ampliando el grado de incertidumbre, pues sus estados financieros simple y llanamente no van a ser confiables, ¿ok? Entonces, el propósito es cierto que debe haber un grado de incertidumbre, pero cada vez debe irlo reduciendo. ¿Listo? Entonces, digamos que a la información, a esa información que se está mostrando a través de esos estados financieros, a esa información se le exige que esté libre de error para evitar caer en errores o caer en fallas de esa información, pues se recurre en muchas ocasiones a qué? A revelar información en las notas a los estados financieros sobre los procesos para medir y en los casos más extremos, con un rango muy amplio de mediciones probables, es mucho más fidedigno revelar esas circunstancias en las notas a los estados financieros que entrar a reconocer un valor singular altamente incierto. Y hablábamos de la incertidumbre. La incertidumbre puede estar referida a varios aspectos. El primero, esa incertidumbre puede hacer referencia a la existencia de los elementos. En segunda instancia, esa incertidumbre puede hacer referencia a los flujos de efectivo que se van a derivar en forma de cobros o de pagos. Y en tercer lugar, esa incertidumbre puede estar referida a la medición de los elementos. ¿Ok? Entonces, básicamente,
veamos aquí unos ejemplos de reconocimiento, especialmente de activos. Entonces, nos dice que una entidad negocia unas propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. ¿Es correcto reconocer esas propiedades como propiedad, planta y equipo, como propiedades de inversión o como inventarios? ¿Ustedes qué creen? Profe, ¿Perdón? buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Eh, yo digo que como inventario, Perfecto. Sí, como porque inversión. pues es la actividad, digamos, económica que está desarrollando la entidad. Perfecto, mira, dice aquí que esas propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario. Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de sus operaciones. Y en este caso en particular, esas propiedades comerciales no son propiedades de inversión ni tampoco se pueden considerar como propiedad, planta y equipo de ese comerciante inmobiliario. ¿Ok? Entonces, muy bien, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Daniela Vázquez. Ah, ok, Daniela, muchas gracias. Entonces, De nada. aquí, recuerden que cuando participan yo les coloco punticos y esos punticos les sirven al final para poder tomar la decisión de si quedan eximidos o no. ¿Listo? Entonces, permítame, yo empiezo a tomar nota. Discúlpame, Daniela Vázquez. Sí, señor. Daniela Gracias. Vázquez. Muchas gracias. Un gusto. Perfecto. Entonces, mire que hay que tener en cuenta lo que realmente nos plantea el caso. Nos dice que una entidad negocia propiedades comerciales. Si usted es una empresa industrial, usted no negocia propiedades comerciales. Usted se dedica a desarrollar su objeto social, ¿sí? Máximo tendrá una propiedad de inversión, ¿sí? Pero no se pone a negociar propiedades comerciales porque usted no se dedica a eso, ¿sí? Entonces, básicamente, y además nos dice que compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. Este tipo de situaciones son las que el contador debe analizar con todo su equipo de trabajo para que al momento en que se está creando la política contable en la organización, que una política contable no es 100% obligación del contador, sino una obligación, sino que es una obligación de la gerencia y la gerencia puede hacer parte de la conformación de esas políticas contables o delegar en ciertos miembros de la organización para la configuración de esas políticas contables, pero no es que sea una obligación del área de contabilidad crear las políticas contables, ¿ok? Entonces, al momento de crear esas políticas contables, hay que empezar a determinar todo este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si de aquí a 2 años compramos un edificio? ¿Qué pasa si ese edificio no lo vamos a utilizar para el desarrollo del objeto social, sino que lo vamos a arrendar? Ah, ok, entonces en ese tipo de situaciones vamos a llevar ese bien inmueble como una propiedad de inversión. Que vamos a utilizarla para el desarrollo del objeto social porque es que allá vamos a tener oficinas y vamos a tener una mini bodega y la tienda, ok, entonces eso ya es una propiedad, planta y equipo. Pero si mi intención es venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo, yo debo llevar esos bienes inmuebles a los inventarios. ¿Por qué? Porque mi modelo de negocio es comprar y vender bienes inmuebles. ¿Ok? Veamos otro caso. Nos dice, un hotel debe reconocerse como propiedad, planta y equipo o como una propiedad de inversión. ¿Ustedes qué piensan? Una propiedad de inversión. Ok, ¿alguien da más?
Entonces, para este tipo de casos, el determinante clave es si el dueño actúa como operador del hotel o actúa como propietario del hotel. Por ejemplo, A. Si la fuente principal del ingreso proviene de la ocupación diaria o semanal del hotel y el dueño proporciona servicios directamente a los huéspedes, en este caso el hotel es una propiedad que se usa en la producción de servicios. Otro criterio que se puede llegar a tener en cuenta es si la fuente principal del ingreso proviene de su alquiler en un término más largo, es decir, en términos de meses o años, el hotel se reconoce como propiedad de inversión. ¿Ok? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Lizeth Alfonso. Lisette, muchas gracias. Miremos el reconocimiento de pasivos. Nos dice que como se mencionó, un pasivo es una obligación presente, una obligación que tengo hoy en día, lo cual quiere decir que a la fecha de corte ya debía existir una obligación por parte de la entidad de desprenderse de unos recursos económicos, es decir, de sacarlo de la cuota. Por lo tanto, si a la fecha de corte una obligación no cumple la definición de pasivo, no se puede reconocer como tal. Entonces, nos dice, la empresa La Cumplida S.A. recibe el 5 de enero de 2017 una demanda por un accidente de tránsito sucedido el 1 de enero de 2017. ¿Se puede reconocer esta obligación en el 2016? No. ¿Por qué no? Porque el accidente sucedió en el 2017, ¿no? Tú dices que porque fue el 1 de enero del 2017, Sí. no la podría reconocer en el 2016. ¿Última palabra? No. Profe, yo digo que Sí. 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 Ok. ¿Por qué consideras que sí? Se puede reconocer como una estimación por un hecho posible posteriormente. Ok, o sea que tú contabilizarías un posible accidente que se pueda presentar en cualquier momento, a nivel, digamos, un accidente de tránsito, ese tipo de cosas. No, Aquí, Porque aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay respuestas malas, así que con confianza pueden explicar lo que quieran, no hay problema. Bueno, de mi parte, o Es que sea, también, el proceso de demanda, me imagino que el proceso de demanda es largo y en cuanto se tiene el proceso de ese litigio, yo puedo conocer si el fallo va a ser a mi favor o a mi contra y en medida de lo posible reconocer la posible obligación que me toque desembolsar. Perfecto. ¿Quiénes fueron las tres personas que participaron? Carlos Infante. Carlos Infante. ¿Quién más? Daniela Lizeth Vázquez. Alfonso. Daniela y Lisette. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Sucede que en este caso no se puede incluir en el cierre de diciembre esta situación. Ay, perdón, ahí se me descachó. Ni reconocer una provisión o un pasivo al respecto, dado que al 31 de diciembre de 2016 esa obligación no existía. ¿Sí? Es decir, como se presentó el 1 de enero de 2017, a final del periodo contable, que fue el 31 de diciembre, eso no existía. Entonces, yo no la debería reconocer como una obligación en el año 2016. ¿Listo? Entonces, no, digamos que en ese tipo de situaciones, ahí no aplica esa situación. Ahora, en el mismo ejemplo anterior, se realiza un supuesto de que el accidente ocurrió ya no el 1 de enero, sino el 29 de diciembre de 2016 y la demanda llega el 5 de enero de 2017. ¿Puede reconocerse esta obligación? Ahí sí, porque entraría entonces en el corte del 2016. Ok. Está en Daniela, la fecha. Sí, ahí Listo. sí, profe. ¿Quién es la otra persona que estaba diciendo? Sí, yo, pero Jessica opino Man igual. Exacto. Ok, Jessica, ¿cuál es tu apellido? Manyoma. Manyoma es mi Mm, apellido. Ok, Manjo. Listo, Jessica. ¿Tú qué dices? Yo dije que sí porque sí está dentro de la fecha del corte. Perfecto. ¿Y Carlos?
Cuéntame. Exacto, exacto, opino igual, a pesar de, o sea, era más llegado al ejemplo que estaba dando antes, de que quizás la demanda no se había efectuado porque llegaste enero, pero ya ocurrió el hecho y posiblemente ya yo tenga como que una estimación de que sí me va a tocar. Perfecto. Es Entonces, más probable. Sí, Dentro Más del mes, probabilidad. o sea, de diciembre de 2016. Entonces sí se puede llegar a hacer lo de la demanda. O sea, sí se puede reconocer esta obligación. Porque dice que la demanda llega el 5 de enero. O sea, que ya se dio la fecha de corte. ok, muy bien. Entonces, decimos acá que como al 31 de diciembre ya se tenía una obligación, eso se debe reconocer una provisión para sopesar esta situación. Es decir, si lo debemos eh, reconocer esa obligación dentro del periodo contable del 2016. Caso 3. La empresa Lista S.A. tiene la intención de ampliar sus instalaciones para el año 2019. ¿Puede reconocerse esa obligación? No, o sea, yo diría que la intención, solamente la intención no vale como para reconocerlo. Perfecto, exacto, Carlos. opino lo Muy mismo, bien, muy bien, muy bien, porque Carlos. no hay algo estimado. Exacto. Dado que tener un deseo no implica tener una obligación presente, la empresa Lista S.A. no puede reconocer en su contabilidad un pasivo por ese concepto, ya que no estaría revelando la realidad económica de la empresa, pues no existe un hecho que justifique dicho reconocimiento y los rubros no son adeudados a ninguna entidad o persona natural. Entonces, el hecho de tener la simple intención, eso no implica que yo lo debo reconocer. Muy bien la explicación, Carlos. Eh, Otro caso. La señora Sandra Hernández le pide a su contadora reconocer una provisión por reparación del techo el 29 de octubre de 2017 para efectuar dicha reparación el 15 de diciembre del mismo año, puesto que necesita tener su casa en óptimas condiciones para disfrutar con su familia las festividades decembrinas. Al momento de al momento de realizar el registro, la contadora solicita los documentos que soporten la obligación y esos no existen. ¿Puede reconocerse esta obligación? No. Yo creería que no, porque no tiene soporte. Ahí mismo lo está diciendo. Sí. No se Ok, puede medir con Yo, fiabilidad. listo. ¿Nombres? porque fue como Lizeth una Alfonso. provisión. O sea, yo provisioné hacer algo, pero no se sabe si se ejecutó. Bien. ¿Quién más opinó que no? ¿Daniela? ¿Quién más Sí, estaba? sí, señor, Ah, Daniela ok, Vázquez. perfecto. Lizeth, Y Lisette, sí, también, ya te anoté. Entonces, los deseos o ánimos de ejecutar algo no son lo mismo que una obligación presente. Entonces, la provisión para arreglar el techo se reconoce cuando ya exista una obligación de pagarle a un maestro de obra o a una empresa de construcción, y no solo la presunción del hecho da fe de que el pasivo exista. ¿Ok? Entonces, mire que son casitos muy simples, casos muy inocentes, pero que podemos caer en trampas. El quinto caso nos dice, la empresa La Cumplida S.A. tiene una demanda en curso y está esperando el fallo y la sanción correspondiente. La gerencia no pudo determinar la cuantía de la provisión que debe reconocer para posteriormente saldar dicho pasivo. ¿Puede reconocerse esta obligación? yo creería que no, por lo que no tiene Porque no tiene que... algo fijo. No tiene como la provisión, lo que debe pagar. Ok, ¿cómo es tu nombre? Lizeth, Lisset, muy bien. Entonces, una obligación presente debe ser cierta, una obligación presente debe ser verificable. Entonces, en los casos en los que no se puede establecer de manera fiable el monto a reconocer, a pesar de contar con una obligación, no se reconoce un pasivo. ¿Por qué no se reconoce un pasivo? Porque la condición para reconocer el pasivo es la medición fiable. Es decir, ya reconocimos que tenemos una obligación, pero ¿y la medición? ¿Sí? Usted no puede reconocer, ay, sí, posiblemente vamos a tener un accidente. ¿Y en cuánto lo cuantifica? O sea, ese tipo de situaciones deben estar muy aterrizados. El reconocimiento va de la mano con la medición, ¿ok? En este caso,
la entidad debe revelar la contingencia en lugar de reconocer una provisión. ¿Listo? Entonces, aquí hay otro ejemplo. Un juez decide que la penalidad que debe asumir la señora Marcela Rojas es pedir disculpas en público por haberse referido en malos términos del señor Lucio Medina. ¿Puede reconocerse esta obligación? Sí, porque lo está determinando un juez. Ok, ¿cómo es tu nombre? Lizeth. Listo. Mientras les voy reconociendo la voz. ¿Alguien más quiere opinar? Listo. En este caso, a pesar de tener una obligación presente derivada de hechos pasados, no se puede reconocer un pasivo. ¿Por qué? Porque no hay lugar al desembolso de recursos económicos. ¿Ok? O sea, tiene que haber una medición para poder determinar cuánto es lo que yo voy a reconocer, cuánto es lo que yo voy a llevar esa medición de esa obligación en mi contabilidad y por ende en mis estados financieros. Entonces, frente a situaciones como esta, debe recordarse que el hecho de que se imponga un sacrificio como pago de una sanción no implica necesariamente que dicho sacrificio pueda medirse en términos económicos. Por tanto, aquí tampoco se cumple la definición de pasivo. ¿Listo? Pilas porque este tipo de situaciones salen en los exámenes. ¿Listo? Alex, y en el caso Dime. ese anterior que acabas de colocar, yo tendría que revelar algo, por ejemplo. Pero digamos que en los estados financieros no, porque pues como en la contabilidad no se ve afectado y no hay ningún inconveniente. De pronto uno puede tener algún tipo de registro, pero como para llevar un récord, qué sé yo, la oficina jurídica, pero digamos que es más como para llevar un dato estadístico de cuántos errores se han cometido, a quién le hemos tenido que pedir disculpas, como para no ser reincidente y volver a caer en esa misma situación, cuya situación ahí sí ya nos puede llevar a un desembolso pecuniario porque ya hay una reincidencia. Pero de resto en los estados financieros yo no debo hacer ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de revelación frente a un hecho de estos porque pues no es relevante. Vuelvo y digo, uno utiliza las notas a los estados financieros es para aclarar alguna partida monetaria que tenga alguna incidencia dentro de la interpretación de los estados financieros. De resto, uno no los utiliza para nada más. Y ponernos a llenar ahí, coger los estados financieros o esa sección específica, las notas a los estados financieros, para ponernos a justificar cada hecho, cada situación en la que la empresa pues, se ha visto inmersa, pues imagínense cómo serían esos estados financieros de grandes. Entonces, Sí, no, sí, en este tipo de situaciones eso no aplica. ¿Ok? listo, gracias. Pero muy buen aporte, Carlos. Muchas Vale, gracias. ok, gracias. No, a ti. Entonces, pasemos a hablar ahora sí de la medición. Entonces, ¿qué es medición? Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que una entidad mide los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Y ahí es donde vamos a tener que entrar a mirar, ok, ¿cuáles son los criterios que yo puedo utilizar o cuáles son esas bases que yo puedo utilizar para realizar una medición fiable, una medición confiable para poder registrar eso dentro de mis estados financieros? Entonces, en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable, el valor presente, el valor razonable, el valor neto de realización. Eso hay una gran cantidad de métodos para poder realizar la medición. Pero básicamente, ese proceso de medición para los elementos que integran el estado de situación financiera es continuado en el tiempo mientras el elemento sea controlado por la entidad. De ahí que la medición tiene lugar en dos momentos: en el reconocimiento, es decir, cuando decimos, esto es una propiedad, planta y equipo, ahí estoy reconociendo y a la vez digo, ok, es una propiedad, planta y equipo, y en cuanto lo registro, en la contabilidad, en cuanto registro esa transacción, por allá alguien levanta la mano, el valor más el IVA.
Ah, bueno, listo. Entonces, o usted va y si usted es más juicioso, usted va y mira la política contable y ahí le dice, mida ese activo, mídalo al valor razonable, de pronto contemple los gastos de escrituración, todo ese tipo de cosas, súmelos y ese es el valor de medición inicial. Ah, entonces usted ya reconoce la propiedad, planta y equipo y tiene la medición inicial, que es en el momento en el cual usted hace ese reconocimiento, ¿ok? Ese es el primer momento que hacemos medición, ¿listo? Ahora, también cuando hay un cierre contable, yo debo realizar una segunda medición y es la que se conoce como la medición posterior, ¿ok? Que es yo siempre al final de un periodo contable debo medir esos activos, debo medir esos pasivos para poder calcular realmente cuál es el valor al cierre contable, ¿ok? Entonces, hay una medición inicial y hay una medición posterior. La medición inicial se hace al momento del reconocimiento de esa transacción y la medición posterior se hace al cierre del periodo contable o al cierre de los estados financieros. Ahora bien, los elementos incorporados al estado de resultados se miden por referencia a la medición de los elementos del estado de situación financiera, es decir, prevalece lo que aparezca en el estado de situación financiera, ¿ok? Lo que se conocía anteriormente como el balance general. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la elección de las bases de medición, esto que no pasa, esto. Entonces, básicamente la elección de las bases de medición se realiza al nivel de cada norma concreta. En algunas ocasiones se deja a juicio del preparador de la información, es decir, a juicio del contador. Digamos que hoy en día si bien es cierto, en muchas transacciones se tiene que evaluar o el contador tiene que tomar la decisión, él tiene que utilizar su criterio, pues entre menos se tenga que utilizar el criterio porque puede haber un grado de ambigüedad, puede haber un grado de incertidumbre en ese criterio que está utilizando el contador, pues se prefiere que haya una base mucho más sólida para hacer ese tipo de mediciones. Entonces, básicamente, mm, cuando ese tipo de medición se deja a juicio del contador, una medida alternativa cuando la base de medición preferente no se puede obtener con suficiente fidelidad, se echa a mano de ese criterio del contador. ¿Sí? Entonces, cuando algo es muy dudoso de tomar una buena base, una buena medición, pues se le dice al contador, bueno, entonces usted dígame por cuánto lo registro, por cuánto hago la medición inicial de ese bien. Entonces, ahí entrará él a tomar algunas métricas, a hacer algunas averiguaciones, a hacer algunas consultas para poder tomar esa decisión, ¿ok? Digamos que las decisiones sobre las bases de medición corresponden normalmente al emisor de las normas, es decir, digamos que al IASB que emite una norma sobre una NIF, entonces él es el que toma digamos que la decisión sobre esa base de medición. Pero en algunas ocasiones, el emisor de las normas exige analizar las circunstancias que rodean a la explotación de ese activo o a la forma de cancelación de un pasivo para que el preparador de la información, o sea, el contador, elija correctamente la base de medición. De esa manera, por ejemplo, imagínense que sale un paquete, Profe, dime, qué pena, es que no sé dale. si sea yo o es que no se ve nada el mapa Ah, no, no, conceptual. no, todavía Ah, ok. no lo estoy mostrando. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Sí, pero todavía no he empezado a mostrar nada ahí. ¿Listo? Voy a mostrar Vale. eso, voy a mostrarlo ahí, apenas el grado de diserción para el preparador. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a mirar es eh, qué tanto nivel de descache puede haber en los contadores cuando tienen que aplicar su juicio profesional o su propio criterio. Entonces, lo que vamos a ver en esa gráfica, pero todavía no, apenas les estoy contando toda la carreta sobre este tema. Entonces, sucede que eh, s- digamos que en la organización acabamos de emitir un paquete de bonos. Son unos bonos que están cotizados en un mercado de valores y esos bonos
los adquirimos con la intención de ¿qué? De obtener una utilidad ante la expectativa de una caída de intereses. Ahí el criterio de medición que mejor permite estimar los flujos de efectivo al cierre del ejercicio es un valor corriente, ¿sí? Mientras que si imaginemos que esos mismos bonos los adquirimos en un modelo de negocio en donde ese modelo de negocio está sustentado en cobrar los intereses y el capital al vencimiento de esos bonos, el criterio de medición más adecuado viene siendo el costo amortizado. Entonces, mire que son dos transacciones similares. Lo que cambia es el momento en el cual yo los voy a vender. Entonces, dependiendo del momento o para qué los adquirí, yo voy a utilizar un criterio de medición diferente. ¿Ok? Si los quiero utilizar con, digamos que para lo que se conoce en el argot de los instrumentos financieros, los quiero utilizar para especular. Es decir, cuando sube el interés, de una yo salgo y pum, los vendo para obtener la mayor utilidad. Ahí lo que yo debo hacer es utilizar como criterio de medición el valor corriente. Y usted me dirá, ¿y qué es el valor corriente? Ahorita lo explicamos. Pero si mi intención es quedarme con esos bonos hasta el final del vencimiento, entonces ahí el criterio de medición que yo debería utilizar es el costo amortizado. Entonces ahora sí miremos aquí cómo juega el grado de diserción para el preparador de la información, alias el contador. Entonces, tenemos en una primera instancia una medición alternativa, ¿ok? O sea, se tiene que hacer uso del criterio del contador. Entonces, esa medición alternativa él tiene dos caminos. El primer camino es tener una decisión a nivel de norma. Es ir a la fuente, ir a la norma, al estándar internacional y documentarse y decir, me voy por tal camino. Si él toma la decisión de irse, de tomar una decisión a nivel de norma, puede pasar que esa decisión a nivel de norma tenga una evaluación concreta del preparador en cada caso. ¿Ok? ¿Y eso en qué me deriva? Me deriva en que yo pueda, digamos que esa es una decisión que va a tener un grado de fidelidad porque estoy partiendo de la norma. ¿Ok? Y cuando o sea, ¿por qué se dice que tiene un grado de fidelidad? Por ejemplo, empleó el valor razonable en activos biológicos, salvo que no se pueda determinar. O sea, él echó mano de este criterio de medición que le decía la norma que podía llegar a utilizar para poder medir los activos biológicos. Entonces dijo, ok, yo me amparé en la norma y tomé esa decisión, ¿sí? Porque era muy difícil poder cuantificar en cuánto voy a medir ese reconocimiento de esos activos biológicos. Pero en segunda instancia, esa decisión que está basada en la norma, o sea, que toma como criterio la norma, no solamente goza de un criterio de fidelidad, sino que también goza de un criterio de relevancia. ¿Por qué relevancia? Imagínense que evaluar el modelo del negocio en los activos financieros, como el caso que acabo de mencionar de los bonos, ahí yo digo, ok, ¿para qué quiero tener los bonos? Mi modelo de negocio es tener unos bonos ahí hasta que se venzan, o mi modelo de negocio lo que me invita es a, bueno, salga de esa inversión, recupere o gane mucha más, gane unos mejores rendimientos y para eso especule con esos bonos. Entonces, dependiendo de mi modelo de negocio, mi decisión a nivel de norma me puede dar un grado de fidelidad, pero a la vez me va a dar un grado de relevancia. ¿Qué pasa si yo tomo la decisión solo, digamos que tomo una decisión discrecional del preparador? Es decir, que yo no me estoy amparando en la norma, sino digo, ay, pucha, yo no sé, a la de Dios, vayámonos con tal decisión, ¿sí? En ese tipo de casos, la falta de fidelidad de la medida puede eliminar una de las alternativas. Por ejemplo, el modelo de valor razonable en propiedades de inversión. Yo puedo estar cometiendo un error, ¿ok? Cuando tomo la decisión a criterio del contador, porque algo puede ser que no esté contemplando, algo puede que no esté midiendo con exactitud y ahí se puede llegar a cometer un error, ¿ok? Entonces hay que tener, esto en muchas ocasiones es inevitable que el contador deba tomar la decisión, pero en la medida de lo posible,
usted ampárese en la norma. Esto lo va a proteger, esto le va a dar a usted herramientas y si usted se equivocó, pues se equivocó con la norma, mientras que si se equivoca con el criterio propio del contador, pueden especular y decir, uy, usted estaba haciendo algo raro. Usted debe tener algún acto ahí de corrupción o por qué hizo eso. Explíqueme. Sí, entonces ya como que el sentido que le está dando la persona que está revisando esa información va a tomarlo por otro lado, diferente a si usted se amparó en la norma y con base en la norma usted tomó mal una decisión, pero lo hizo amparado con la norma. Entonces, eso le va a dar a usted un respaldo adicional. Si lo hace a criterio propio, es más el riesgo que usted como contador está cometiendo. ¿Listo? Entonces, dejémoslo hasta acá. La próxima semana miramos básicamente temas de los criterios de medición. Entonces ya vamos a hablar acerca de lo que es el costo histórico, el costo amortizado, el valor presente, costo corriente, valor realizable neto, valor razonable y valor en uso. ¿Listo? Y vamos a mirar varias cositas con el ánimo de tener mucha más claridad sobre todo este tema de criterios de reconocimiento y de medición. Bien. Y a lo último hablaremos del caso práctico, pero hasta ahí lo dejo. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna recomendación, alguna sugerencia al respecto? Con respecto al tema, todo claro, Alex. Yo tengo una inquietud en cuanto a la actividad que tiene la unidad 1. Dice que la primera actividad debe contener por lo menos 3 conclusiones. Y allí no estoy seguro de cómo manejar esas 3 conclusiones, o sea, en base al tema, o sea, son 10 preguntas y 3 conclusiones de las 10 preguntas, o Sí, no sé si sí. me puedes explicar mejor. Ok, básicamente, digamos que, bueno, por decir algo, una de las preguntas tiene que ver con la estimación contable. Entonces, después de que tú has dado la definición de la estimación contable y diste un ejemplo, entonces tú puedes sacar una conclusión de la estimación contable. Escoge uno de esos 10 ítems en cual quieres hacer énfasis dentro de las conclusiones. Es eso a lo que quiero hacer referencia. Ok, listo. Ahora sí me quedó claro. Ah, Gracias. perfecto, perfecto. Muy bien, Carlos. Bueno, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia, muchas gracias por la participación. Es más chévere cuando participan, cuando digamos que se ve un poquitico más animada la sesión. Entonces, les agradezco eso, lo valoro muchísimo y pues espero que la próxima sesión estén igual de participativos, ¿ok? Cuídense mucho. Listo. Listo, Buenas profe. noches. Vale, profe, muchas gracias. gracias. Bendiciones. Gracias. Hasta Ok, a luego. ustedes lo mismo, cuídense.